de la clase. Descubra qué intereses se mueven para usar y transformar la historia prehispánica y colonial, ¿no? Y colonial, ¿ya? ¿Está entendida la pregunta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Dígame, por favor, contésteme. Sí, profesor, muy buenos días. Sí, Sí, Gonzalo, ¿se entiende? Una vez. Ya. ¿Se entiende entonces la pregunta? Entonces, nosotros mismos somos. Empezamos entonces. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Tienen todo vuestro material? ¿Aló? Dígame. Profesor, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya, lo he escrito. Descubran qué intereses en el chat, qué intereses se mueven para usar y transformar la historia. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estoy partiendo? Estoy partiendo de que cuando alguien domina, ustedes están haciendo vuestros trabajos en historia, ¿no es cierto? Están viendo los problemas estratégicos, exclusión, corrupción, oligarquía, falta de unidad, crisis estructurales. Están haciendo todos temas. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se escucha? Sí, profesor, recién. Sí, está viendo baja señal. Ya. Entonces, como decía, parte de esos problemas es también parte del poder, parte de todo esto que estamos analizando, es también cómo algunos usan la historia como arma. ¿Ya? Entonces también la gente que estamos estudiando, estos que causan los problemas nacionales, usan también la historia como arma. Entonces estamos en eso. Ahora vamos a ver cómo las dos épocas de la historia del Perú, pensando en vuestro trabajo, en vuestro problema de permanencia, vamos a ver ahora cómo las dos épocas iniciales de la historia del Perú, ¿no? La historia hecha, la historia que se hace sobre esa época, también es un arma. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay trabajos muy buenos sobre el populismo, sobre la exclusión, sobre la corrupción, ¿no es cierto? Hemos visto que mucha gente también negocia y hace dinero con ideas muy grandes. O sea, con ideas, manipulando aquellos factores que son importantes para la vida de un ser humano, como la vida, la paz, la religión, Dios, la identidad, la cultura, trafican con eso. O sea, no solo hay historiadores, gente que habla de esos temas importantes, ¿no? La justicia social, por ejemplo, ¿no? Con la justicia social se ha traficado, con la democracia, con la paz. Entonces vamos a ver cómo ustedes van a tener herramientas para que sospechen detrás de cada texto, vean quién está escribiendo, qué intenciones tiene. Entonces, al principio hablaba con César y decía cómo, por ejemplo, no todo, no hay una sola versión sobre las cosas. Cada uno tiene su historia. En un juicio hasta de dos personas que se quieren, familiares, siempre va a haber uno que tiene una visión, siempre va a haber otro. Siempre va a haber. Entonces, la idea es que ustedes descubran qué hay detrás. O sea, que no lean el texto por leer, sino que vean qué cosa hay detrás de cada texto. Cada vez que hacen vuestro trabajo, y por eso les estoy pidiendo que citen bien, que tengan buenas referencias, o por lo menos se aproximen ya. Porque ustedes no van a ser historiadores, ¿no? Ni van a ser sociólogos, van a ser profesores de arte, ¿no? Pero necesitan tener esa herramienta.
Entonces, este curso les ayuda a ver qué cosa hay detrás de cada texto, qué cosa hay detrás de cada idea, qué está manipulando, qué está viendo, así como están analizando el poder de la corrupción, el poder de la exclusión, de la oligarquía, de la carencia de unidad nacional, de todos esos problemas graves que nos afectan. También tienen que ver que en la historia, que en el arte, que en todo existe manipulación. ¿Quién te manipula una obra de arte? ¿O quién te hace una obra para dominarte? ¿No es cierto? El arte también ha servido como herramienta política de dominio. No se olviden la propaganda, la retórica, el teatro, la pintura, la escultura, todo ha servido, ¿no? La poesía misma ha servido para fines, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren ver cómo se manipula la historia en la época, de la época prehispánica y colonial? ¿Les interesaría ver eso? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. ¿Listos entonces? ¿Ya? ¿Han comprado su canchita? Empezamos. Ya estamos con el postor, profe. Ya, entonces me invitan un poquito. Ya está. Entonces vamos a compartir con ustedes este video que he preparado estas horas, estos días, ¿ya? Porque tenía ya otro, pero hay que mejorarlo. Entonces, vamos a trabajar los intereses creados, ¿no? Estamos grabando los intereses creados y el manejo de la historia, ¿no? Entonces, hemos dicho que parte también del problema nacional es la manera en que tú educas y manipulas ideológicamente, ¿no? Hemos visto cómo en la parte del poder de los medios de información, cómo se manipulan los medios de información. Hemos visto que también la escuela se manipula. O sea, si bien es cierto, la escuela tiene un fin de desarrollar competencias, formar a un ser humano, también tiene el lado malo. O sea, ahora vamos a ver el lado malo de las cosas, ¿ya? O sea, estamos viendo los problemas de vulnerabilidad, ¿no? Hay también historia científica, pero vamos a ver la otra historia para hacer un análisis del problema interno que tiene un país en la parte del manejo ideológico, ¿no? Entonces, habíamos visto en la parte del prehispánico, que el prehispánico tiene varias partes, que los incas solo de un día, los incas son el último segundo. Si toda la cultura andina es un día, ¿no? Los incas serían la hora 11 y 59 y 50 segundos. Y 55 segundos. Los últimos 5 segundos nomás son los incas, ¿no? Y sin embargo, todo se habla de los incas, ¿no? Hemos visto ya que desde Chavín, ¿no es cierto?, se forma la civilización, desde Caral, desde antes, pero desde más antes de Caral, ¿no? El prehispánico, los cazadores, todavía 7.000, 8.000, 10.000 años antes que Chavín ya se está descubriendo la agricultura, ¿no? Ya todo se ha descubierto acá, nada han hecho los incas, casi todo se ha descubierto en el año 500, la agricultura y todo ello, ¿no? Entonces que es un proceso largo la historia, ¿no? No es que de pronto vienen los incas, sino todo viene en un proceso largo, es como la vida, como el curso, ¿no? El curso ustedes no lo están aprendiendo de la noche a la mañana, es un proceso largo que ustedes están sufriendo, ¿no? No han hecho eso en historia, ya pues ahora lo harán, ¿no es cierto? Nunca es tarde, ¿no? No sabíamos eso, no habíamos pensado así, ahora están pensando así, ¿no? Entonces igualito, se están formando también ustedes, ¿no? Es un tiempo largo, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Hay dos historias, una historia que se escribe con H mayúscula, o primero esta que es la realidad, la historia con H minúscula, ¿no? Eso es para que ustedes cuando lean textos, y otra es con H mayúscula. Aquí ocurren los hechos en un 40%, y aquí se manipula. Por eso es que los filósofos modernos hablan de la arqueología del saber, porque para llegar a esta historia tienes que ir como capas de pay de manzana, de pastel de mil hojas, tienes que ir del 1000 hojas y llegar a la verdad, porque cada época, cada autor le da su matiz. Uso de arma puede ser interés de poder,
retórica, que es el manejo del arte. Mira, fíjate, esto tiene que ver mucho con ustedes. Retórica es el manejo del arte para engañar, para que un grupo poderoso se legitime, ¿no? Y sobre todo los poderes constituidos. Esto no es malo. Siempre van a haber poderes constituidos, pero lo que tiene que haber es gente crítica para que esos poderes no hagan lo que les dé la gana. Siempre va a haber alguien que domine y otro que sean dominados. El asunto es que la dominación no sea infame. El asunto es que la dominación no sea aplastante, no sea destructiva y acabe con toda la sociedad, ¿no? La idea es contrapesar, generar pensamiento crítico permanente para que ningún poder, ¿no es cierto?, nos impida vivir plenamente. Ese es el papel del arte y de la profesión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esto. Bien, habíamos dicho, viendo la civilización andina, cómo se origina la civilización, que cualquier civilización, para que se constituya en civilización, necesita una masa crítica de agua, temperatura y biodiversidad. O sea, no se puede generar una civilización si no existen estas condiciones de esa masa crítica de agua, temperatura adecuada, porque en cualquier sitio no puedes generar una civilización, y una biodiversidad. Siempre se genera más recursos humanos donde más biodiversidad hay. En el caso de la China habíamos dicho que la civilización hace 10.000, 12.000, 15.000 años más o menos, se calcula la revolución neolítica, que es la parte donde pasamos de salvajes a sedentarios, a domesticar la naturaleza, no solo plantas y animales, sino domesticar también el clima, domesticar también nuestro propio cuerpo, domesticar los virus. O sea, no es solamente domesticación de plantas y animales. Habíamos dicho que aquí se produce en el Yangtze una primera domesticación. Se llama revolución neolítica. Otra gran civilización, ¿no?, de acuerdo a Lumbreras, mira cómo me estoy apoyando. Es lo que falta en vuestro trabajo, apoyarse en autores, ¿no? Hay autores que son autoridades en cada tema. Y a pesar de que tú seas autoridad, digamos, ustedes van a ser autoridades alguna vez, o ya lo serán, ¿no?, tienes que apoyarte en otros. Eso se llama comunidad de aprendizaje, comunidad científica. Otra masa crítica aquí en el Ganges, ¿no? El Ganges te crea una masa crítica de temperatura y biodiversidad, y se produce la cultura india. Aquí los dos ríos Tigris y Éufrates crean esa masa de biodiversidad y te crean la cultura de Mesopotamia, otra cultura madre. Aquí el río Nilo te crea esa masa crítica de biodiversidad y tienes la cultura egipcia. Aquí todo el Yucatán, en toda esta península del Yucatán, todo Centroamérica, también se genera todas unas condiciones muy, muy favorables para la vida, la biodiversidad y la masa, y se crean los mayas. Aquí en los Andes tenemos, ¿qué cosa? Tenemos cordillera de los Andes. Aquí es la diferencia. Aquí es la diferencia. Todos estos son planos, todos estos son cálidos, tienen aguas, cantidad de aguas en ríos, en lagos, el lago Texcoco, que más tarde va a ser fundamental para la cultura mesoamericana. Pero acá no tenemos eso. Ahí va la primera cuestión, ahí está, la primera cosa. ¿Qué tenemos entonces en los Andes, no? ¿Qué masa tenemos en los Andes si todo es cerro, frío, caídas, cañones, pequeños valles interandinos, es cierto, pero muy pequeños, no tienen la comparación de estas hectáreas, miles y hasta decenas de miles de hectáreas aquí, ¿no es cierto? Casi cientos, en algunos casos cientos de miles de hectáreas, enormes de hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahí viene la primera pregunta, ¿no? Entonces, no podemos compararnos. Si aquí es distinta la cultura, no puede parecerse a estas. Se parece en lo esencial, en lo fenomenológico, ¿ah?, en que buscamos recursos, pero tienen una diferencia fundamental con las otras, ¿no? Y entonces aquí encontramos algo que es distinto. 3 elementos claves de la cultura y civilización andina. Primero, el espejo de agua, ¿no?, del Titicaca.
Realmente la cultura andina, en toda su fuerza y poder, se ha creado en el Titicaca. Pero ustedes dirán, el profesor, ¿y qué es de Chavín y Caral? Han sido temporales. El de Chavín ha sido una relación de yuca, ¿no?, de mandioca, que así se llama, con elementos de la selva. Pero eso en un momento dado se corta, porque la selva está abajo y necesitas mucho tiempo, necesitas una cantidad de organización enorme. ¿Y qué es de Caral, profesor? El algodón de Caral, que abastecía a los pescadores para las redes de pesca, también en un momento dado, con el clima, colapsó. Pero ¿qué es lo que no colapsó en todo el mundo andino, en toda la historia andina? Lo que no colapsó fue el lago Titicaca. Entonces, más o menos los historiadores, Lucho Bonavia, por eso acá pongo Lucho Bonavia, y sus libros están ya, los he subido en el OneDrive, ¿no? Y si no está, con mucho gusto los subo, ¿no? Porque lo bueno es que les estoy dando los textos y tengo los textos, los tengo aquí en una biblioteca virtual, ¿no? Que eso es bueno, esa oportunidad nos da la crisis, ¿no? Entonces, Lucho Bonavia nos dice, un momentito, lo más estratégico que hay en los Andes son 3 elementos fundamentales, que casi no necesitan mucha ocupación. Esto sí, los Uyghurs sí necesitan bastante ocupación, pero tiene la ventaja de que se reproducen rápido y se adaptan rápido. Por eso que Lucho Bonavia estaba estudiando los camélidos en la selva, en Choquequirao, ¿no? Y Percy Paz, que paz descanse. Otra cosa que es abundante y no necesita mucho cuidado, ¿ya?, pero que se reproduce mucho, es la coca, ¿no? La coca como comida, como recurso alimentario, ¿no? Después ya en el siglo XIX-XX se transforma en lo que ya sabemos ahora. Y otra cosa, pero que esto sí es escaso, solo cuando está frío nomás hay esto, pero cuando se calienta de pronto vienen unas corrientes de acá, de pronto pasa algo en el mundo y las corrientes calientes vienen y todo lo mata. Pero lo más seguro que tenemos es los camélidos y la coca, ¿no es cierto? Entonces, más o menos nos iríamos explicando cómo es que se desarrolla la cultura andina hasta ahora, ¿no? Esa capacidad de resiliencia. O sea, para que hayas logrado esto, necesitas una enorme capacidad de resiliencia, de adaptación, de relaciones complejas, reciprocidad. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos? En la línea del tiempo, del prehispánico, nada se ha creado entre el año 500 al año 1400, donde los incas están. Nada. Todo se ha creado en la revolución neolítica. Todo se ha creado en la revolución neolítica. Y se ha perfeccionado en el intermedio. Machu Picchu ya se sabe que se ha construido en el año 500. Choquequirao, o sea, antes del año 500. O sea, los incas no han construido nada. Lo que los incas han hecho es más bien un sistema complejo de expansión política. Eso sí, que es lo más duro y lo más difícil. Eso sí que es lo más importante. Pero de productos, algodón, maíz, quinoa, frijol, yuca, calabaza, Uyguamichis punarunacuna, ¿no? Llama, alpaca, jucoe, todo ello, todos sus productos, orfebrería, tejidos, cerámica, todo, ¿no? Todo, para el año 500 ya estaba hecho. Irrigación, agricultura, ¿no? Aquí en Choquequirao, el manejo de la coca, aquí en Machu Picchu también el manejo de la coca y centros de muralla para que los antis salvajes de la selva no entren, ¿no? Y esto todo lo fundamenta el gran historiador Slav Makovsky, ¿no? Entonces me estoy fundando en él, ya está. Entonces tenemos esa idea, ¿no? Siempre nos han dicho, ¿no? Entonces la pregunta viene acá, ¿por qué nos manipulan diciendo que todos son los incas? Entonces yo ya me voy respondiendo, ¿no? Son los intereses del turismo depredador, ¿no? Porque hay turismos y turismos, ¿no? Hay un turismo que en el mundo ha generado industria, tecnología, desarrollo, ¿no? Ha reinvertido su dinero en las poblaciones, pero también hay un turismo depredador, un turismo
que te falsifica la cultura, ¿no? Y te hace pensar y te impone ideas para que digas eso al que viene, porque el que viene quiere escuchar eso, y como quiere escuchar eso, ¿no? Entonces solo el Ministerio de Cultura invierte en lo que quieren escuchar, en hacer caminos, pero no invierte en educación, no invierte en tecnología, no invierte en desarrollo, ¿no? Entonces hay una manipulación de la historia para que sirva a un tipo de turismo, y toda la cultura se manipula junto con él, ¿no? Entonces ya estamos viendo esos poderes también, las manipulaciones ideológicas, como parte de las permanencias y el problema estratégico, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los incas? ¿Cómo funciona? No los incas, Dios mío, yo también estoy colonizado con esa idea. ¿Cómo funciona el prehispánico? El prehispánico funciona, entonces, la primera pregunta era, ¿cómo si las demás civilizaciones madres tienen tremendos recursos de biomasa, cómo en los Andes se ha podido lograr una tremenda civilizaciones bien organizadas, con pocos recursos y con todas las dificultades que existen? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos logrado? Ese es nuestro más grande logro. Si de algo debemos estar orgullosos, no es tanto de Machu Picchu, de los incas que eran los mejores, perfectos, no, de lo que debemos estar orgullosos es de cómo hemos hecho civilización en un sitio tan agreste como los Andes. ¿Ya? Ese es nuestro... Eso nadie nos... Ahí sí yo soy orgulloso, saco pecho y digo, puta, como los andinos, nadie, realmente nadie, ¿no? Ese es nuestro orgullo. Y entonces lo que hemos hecho es una economía de reciprocidad. Estos señores que vivían en la parte central, porque no pueden vivir en la puna porque es muy frío, no pueden vivir muy abajo porque es la yunca, ¿no es cierto?, se enferman. Estas personalidades que pueden ser chavines, carales, huaris, tihuanaco, bla, 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 lo que sea, se sitúan en sitios estratégicos y comienzan a tener una estrategia de vida, valga la redundancia. A uno de sus hijos o parientes le hacen casar con alguien de acá, a otro de sus hijas le hacen casar con alguien de aquí, a otro con alguien de acá, a la yunca, mamayunca, ¿no es cierto? A la yunca es costa, mamayunca es selva. Entonces le hacen casar, pero son matrimonios de conveniencia, rituales, estratégicos. Entonces, eso se llama mitmacunas, mitimaes, ¿no? En el colegio nos han dicho los mitimaes, ¿no? Pero en la lengua es mitmacunas. Y estos hacen que les aseguren camélidos, pero a su vez estos les aseguran papa y maíz. Pero estos también les aseguran pescado y así, toda una red, y le aseguran coca. Mañana se cumple la fecha del Virgen del Carmen. ¿Por qué es importante Paucartambo? Porque por Paucartambo pasaban toda la producción de 2 haciendas grandes. Toda la coca, es como el canal de Suez, por donde pasa todo el petróleo, o el canal de, ¿cómo se llama este canal que está en Arabia? Por lo que se pelearon los israelíes. Ya está, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces, este canal, el estrecho de Tirana, el estrecho de Tirana, son las 2 únicas vías, y el estrecho de Tirana, el canal de Suez, porque por ahí se entra el canal de Suez, y otro sería el estrecho de Gibraltar, ¿no? Donde se entra a Medio Oriente, donde está el petróleo. Entonces la coca vendría a ser como el petróleo, y por esas partes de todo el Josnipata, pasando por todo lo que es esta parte de Patria, todo, entonces estaba Paucartambo, que controlaba toditito el poder de la coca. Y entonces estos poderosos hombres, ¿no?, cuando se ven desbordados por la modernidad del siglo XX, ¿no?, y cuando los católicos les decían que los ricos deben pagar sus impuestos, ¿ah?, y son usureros, porque a los ojos de Dios los ricos, pues ellos inventan la Virgen del Carmen e inventan el purgatorio. O sea, la Virgen del Carmen es una virgen que saca a los que están en el purgatorio por ricos del infierno y los lleva al purgatorio y de ahí al cielo, ¿no? Y hay una lucha entre el bien y el mal, por eso pues las danzas, el Sahara, el Capascolla, que va y con su ganado, ¿no? Entonces
Entonces, los de Paucartambo han logrado culturizar toda la riqueza que ellos tienen, o sea, hacerlo cultura y decirse, yo soy el Inca, los indios son otra cosa. Entonces es una manera de apropiarse de esto, ¿no? Entonces Paucartambo es esto, mañana es la fiesta de Paucartambo y vamos a ver cómo a lo largo de la colonia, la república, los paucartambinos conocían este manejo y se han apropiado de toda esta cultura, ¿no es cierto? Y vamos a ver eso en sus fiestas, ¿no? Los Capas Negro, que antes hacían explotaciones de caña, y en el siglo XX, ¿no? Y yo soy parte de esa familia, muchos de ustedes también serán. Mi abuelo era un explorador que iba buscando momias, buscando huacas, buscando minas, ¿no? Y una de esas pescaba y pescado, vendía pescado seco salado, pescados de la selva, y en una de esas se voló la mano mi abuelo, murió y se gangrenó, ¿no? Entonces Paucartambino también. Entonces, y ustedes conocen esas historias, en Chumbivilcas, desde muy temprano se hacían exploraciones, y esta gente que iba a hacer riqueza a las provincias, a huaquear, porque antes el huaqueo estaba permitido, antes de la ley de patrimonio, ¿no es cierto? Entonces crea historias también, va contando historias, y a la vez va contando, ¿no? No nos olvidemos que los grandes exploradores de Europa vienen aquí, como iban a Egipto, como iban a China, como iban a la India, y también contaban la historia y vendían restos materiales. Habían empresas, ¿no? No se olviden, ahí estaba Ricardo Palma, el mismo Andrés Avelino Cáceres, empresas de huaqueo, ¿no? Y vamos a ver después eso, ¿no? Bien, entonces, miren acá, funciona así, ¿no? Y aquí está el cuadro de cómo funciona la cultura andina, y esto es importante porque siempre nos han dicho, no, era feudal, era socialista, era capitalista, era tal, era cual, la sociedad andina. Entonces ahora vemos que no es ni tal ni cual, sino que un gran historiador que se llama John Murra, por eso acá le pongo John Murra, Murra, ahí está, ¿ves? John Murra, ¿no es cierto?, que era asesor de Stalin, soviético, ¿no? Stalin comienza a perseguir a todos los que estaban cerca de él, porque era como un acomplejado, decía que le van a quitar el poder y comienza a matar gente, ¿no? Joseph Stalin, ¿no? El que le sucede malamente a Lenin, porque el que le iba a suceder tenía que ser Trotsky, y lo mata Trotsky y él se queda con el poder, ¿no? Y era acomplejado, ¿no? Y era un hombre así, y mataba. Entonces escapa y se va a Europa, se va a España, comienza a pelear en la guerra con España, y de ahí se salta a Marruecos, y en Marruecos estaba un gran economista que se llamaba Karl Polanyi, ¿no? Si gustan les doy su libro, y descubre que en el mundo no solo existe mercadería, dinero, no solo existe comercio, ferias como se habían conocido, sino que hay otro tipo de comercio. Hay un tipo de comercio que se da por relaciones religiosas, de parentesco, étnicas, ¿no? Y descubre pues que la modernidad, ¿no? Entonces ahí está Murra, Piz y doctor Jorge Flores Ochoa, quien es mi maestro y con el que siempre he trabajado mucho tiempo, ¿no? Son los que han descubierto todo esto, ¿no? Gente que ha logrado demostrar cómo funciona esta reciprocidad. Vale decir, yo controlo diferentes pisos ecológicos, ¿no? Si un piso ecológico te da poquitito, yo tengo poquitito, entonces te cambio tu poquitito que te sobra por el poquitito que me sobra. Entonces, de tal manera que yo voy complementando mi dieta, puesto que proteína se produce arriba, carbohidratos a 3200 y vitaminas abajo. Entonces, como yo necesito los tres elementos y no tengo todos en una sola, entonces tengo que hacer la reciprocidad, tengo que hacer intercambio, lo que se llama control vertical de nichos ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que tenemos todo este panorama prehispánico, ¿no? Mire, el formativo es enorme. Después vienen los estados, es enorme. El prehispánico más enorme. Los estados complejos enorme. Los incas son los últimos segundos del día. Los incas son los últimos segundos del día, ¿no? Y me estoy basando en Guillermo Koch, ¿no? Este autor que trabaja bastante los tiempos históricos en el prehispánico. Entonces, de nuevo volvemos al esquema, ¿no es cierto? De nuevo volvemos al esquema para entender, pues, que todo el prehispánico no es solo inca, pues, y que lo inca no es lo perfecto. Hay cosas interesantes en el prehispánico, o sea, ¿por qué todos los centramos en lo inca? ¿No es cierto? Si lo inca es lo último, si todo eso lo han hecho antes en miles de años, ¿no? Entonces,
aquí vamos a, esta diapositiva les muestra cómo muchos de los que hablan sobre los incas han inventado cosas. Los incas adoraban el sol. Un momentito, ¿de dónde sacas eso? ¿Qué documento escrito por los incas dice eso? No, pero adoraban el sol. Los cronistas dicen, un momento, los cronistas, ya, Franklin Pierce, el 95, ha dicho que los cronistas hay que tener mucho cuidado. No hay que despreciarlos, pero hay que tener mucho cuidado. Entonces acá hacemos una demostración de cómo el sol, el Inti Raymi, el símbolo solar, todo lo que dicen del sol, es en realidad una idea europea que han traído los primeros españoles y después los cronistas, ¿no? En los Andes, aquí, que estamos aquí está, esto se llama la línea ecuatorial, la línea ecuatorial, la línea ecuatorial. Cuando hay estos cambios de movida de la Tierra, el Ecuador no sufre mucho. O sea que las estaciones son solo un fenómeno del trópico de Cáncer. Las estaciones no son un fenómeno del Ecuador, mucho menos del Ecuador andino. Aquí no hay estaciones aquí abajo. Las 4 estaciones solo se dan del trópico de Cáncer para arriba. ¿Por qué? Porque en este lugar, cuando se mueve la Tierra afelio o parhelio, así se llama, dentro de la rotación que da de 365 días, solo estas partes se alejan mucho y con frío, o se acercan demasiado con extremo calor. Entonces, entre ambos existe primavera y otoño. Entonces, las 4 estaciones, los símbolos solares, la luna, las estrellas, son solo para estos trópicos, donde por casi 4, 5 meses se llena todo de hielo, y la única manera de conseguir recursos, ahí está, volvemos a los recursos, es a partir de la navegación y estos mares. Y ahí sí tiene una enorme importancia conocer lo que se llama la astronomía. Movimiento de estrellas, ubicación de estrellas, movimiento de la luna, fases de la luna. Y entonces, dentro de esto, el sol sí tiene una importancia excelente. ¿Por qué? Porque el 21 de junio, que es fecha de San Juan en Europa, San Juan es un santo precristiano, es un santo todavía celta. San Juan vendría a ser el precristo. Entonces, ahí sí hay deshielos, el agua crece y el sol tiene mucha importancia. Aquí no, aquí es igual en junio, igual en diciembre, ¿no? Las dos únicas cambios de clima serían en los Andes, época de secas y época de lluvias, ¿no? Con un poco de frío en junio y julio. Estaciones aquí no hay nevadas, aquí no hay pues árboles secos, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Volvemos acá. ¿Cuáles serían, ya que estamos entrando en el terreno de la religión, de las creencias, lo más importante en el mundo andino? Los apus, que son fuente permanente de agua. Lo más importante serían las illas y las jonopas de los camélidos, que son los permanentes, y las illas de los productos, y la coca, que es un recurso permanente en los Andes. Entonces, ya vamos viendo aquí la configuración de la religiosidad andina. ¿Y por qué nos han dicho entonces que es el sol? ¿Por qué nos han dicho que es la astronomía inca? ¿Por qué nos han dicho que es el Inti Raymi del 21 de julio? ¿No? Si tenemos estas evidencias científicas que aquí no tiene el mismo efecto que en el hemisferio norte, sobre todo en el trópico de Cáncer, porque es el trópico de Capricornio. Solo en el trópico de Cáncer se dan las 4 estaciones, ¿no? Entonces ya estamos viendo, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando, ¿no?, la manipulación de la historia, ¿no es cierto? Pero no siempre es mala la manipulación, ¿no?, sino que a veces es tu cultura la que mira de esa manera, ¿no? Miren, aquí les presento un cuadro de las culturas solares, ¿no? Todos esos que están en el trópico de Cáncer, desde antes tienen reyes solares, ¿no? Zoroastro, Mesopotamia, Isis, Egipto, el sol chino, ¿no es cierto?, de 3000 antes de Cristo, el sol hindú, ¿ah? Avanzamos en la historia y tenemos a Zeus, sol, Júpiter, el mismo Zeus, sol, pero romano. Avanzamos en el catolicismo y tenemos que
Cristo se convierte en Christus Solis Invictus, ¿no? Cuando Constantino pacta con los cristianos contra sus enemigos, los cristianos ya no son perseguidos y se convierten en religión oficial. Y Cristo pasa a ser el Rey Sol, ¿no? Y acá hay IHS, Jesus Hominis Salvatore, que más tarde los jesuitas van a impulsarlo. Cristo entonces se convierte también en figura solar, en el siglo XII, con Santo Tomás de Aquino, que frente a San Agustín, que es platónico, San Agustín es platónico, para San Agustín Dios es la idea máxima, ¿no? Basado en San Pablo. San Pablo dice que Dios es espíritu, ¿no? Y entonces, ahí viene San Agustín, cuando cae en Roma, escribe la Civitate Dei, la ciudad de Dios, y dice que Dios es espíritu y Dios es teleología, o sea, se va de la edad del Hijo a la edad del Hijo, que es el pecado, a la edad del Espíritu Santo, el cielo, la ciudad de Dios. Entonces, frente a eso, dentro de la iglesia hay debates filosóficos y sale Santo Tomás de Aquino, que no es Santo Tomás, el hermano de Cristo, el que dice ver para creer, es otro Santo Tomás de Aquino, el que fundamenta el sol, la luna, las estrellas como símbolos de la existencia de Dios. Y luego viene la Reforma. En la Reforma, Martín Lutero dice que no existen 7 sacramentos, no existe la iglesia como intermediaria y no existe el cielo y el infierno. Lo demuestra con pruebas históricas y pruebas filosóficas. Y ahí surgen los jesuitas. Los jesuitas dicen, sí existe. Y vamos a ver cómo dice, el cielo está en los incas. Existe la iglesia, que es la madre de Cristo. Luego se transforma en Pachamama. Y luego dice que existen 7 sacramentos, que el mayor sacramento es la Eucaristía. Por eso que en la Merced existe la Eucaristía, ¿no? Esa custodia. Y luego viene el Rey Sol, Luis XIV de Francia, que era una monarquía fuerte, se hace llamar Rey Sol, y en el siglo XX, ¿no es cierto?, los fascistas asumen el Sol, Toyo en Japón y Hitler en Alemania, ¿no? Entonces me fundamento en Jacques Pirenne, que es un historiador famosísimo que dice esto. Aquí está una evolución del Sol, cómo los relacionan sobre todo los evangelizadores y cómo crean la tradición solar para la cultura andina, ¿ya? Entonces, ¿por qué muchos autores, arqueólogos, antropólogos, historiadores han hablado del Sol? Porque ellos venían de la tradición europea. Pero también hay una cosa que es importante que sepan ustedes, señores alumnos. Los primeros antropólogos, arqueólogos, que eran más que arqueólogos coleccionistas, porque recién la tarea de arqueología está teniendo forma como ciencia, eran fundamentalmente influenciados por el pensamiento fascista. O sea, este pensamiento que dice que todo es sol. Entonces veían en los felinos sol, ¿no? Por ejemplo, esta es una cerámica Wari y veían sol. Aquí, en esta cerámica, en este tejido Paracas, esta es una orca, ¿no es cierto? Que ellos veían que cazaban focas en la costa y le ponían como sol. Debe ser el sol. Este es un puma, es un mayupuma, ¿ya? Es un mayupuma, o sea, estas nutrias de agua, y le ponen. Esto es un puma, un joa chocachinchay, ¿no? Y le ponían como, debe ser sol, la portada del sol. Posnansky es el que dice que es la portada del sol, ¿no es cierto? Que todo sol era alemán, polaco-alemán, ¿no? Y tenía muchas simpatías con el fascismo. Por eso, los fascistas en todo veían sol, ¿no ves que los fascistas son católicos? Y en el Kuntur también veían sol, ¿no? Y esto lo demuestra el mitólogo que trabaja en el Ministerio de Cultura cusqueño, Héctor Espinosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantos errores con la cultura andina? Porque nosotros nos seguimos basando en cronistas, pero los cronistas también son seres humanos. Los cronistas no son infalibles, no han escrito como historiadores, no eran historiadores. Las crónicas
son testimonios personales. Es como tú haces tu expediente para ir a un juicio, ¿no es cierto? Pero tú no haces tu expediente para que todos sepan la historia, sino es para que tu causa esté bien defendida, tus pruebas. Esas son las crónicas no son historias, las crónicas son expedientes personales o de grupos para pedir algo, y por lo tanto, en cada expediente todos siempre metemos mano, no por malos o por ser, digamos, delictivos, ¿no? O por ser infractores, sino porque tenemos que resaltar nuestra causa. Entonces, que en su libro, PIS del 95, Los Cronistas y los Andes, que lo tienen ustedes ahí, que les he enviado, que lo tienen en la nube, los puedo enviar a uno de ustedes porque pesa mucho, ya, por eso lo he puesto, no he subido a la plataforma porque pesa mucho, el texto lo voy a transformar más. Entonces, Franklin Pierce dice, los primeros no ven nada del mundo andino, 1510, ¿no? Cuando están en México, Pizarro, y hay grupos que ya entran al Perú, Benalcázar, ya están rozando, antes del 32. En los 30 empiezan a conocer, pero siguen pensando en el viejo mundo. En los 70 saben, pero ya están distorsionando, porque ya en los 70 hay un estado, ¿no? Viene el virrey Toledo, y el virrey Toledo tiene que dar una justificación de su presencia aquí, porque el virrey Toledo elimina a todos los conquistadores. Los conquistadores que habían estado hasta 1570 se pelean entre ellos y la corona les saca, ¿no? Y también les traiciona porque les dijo que les iba a dar todo, pero después dicen, no, solo 2 vidas, las nuevas leyes. Entonces, ya, como hay problemas políticos, entonces van a inventar, y también están los jesuitas que están queriendo derrocar al gobierno de Español, como vamos a ver más tarde. Y ya en 1610, acá 1610 está un error, es que ya la colonia necesita justificar su presencia. Entonces todos estos cronistas, si bien es cierto que en gran parte escriben lo que está en los Andes, pero la mayor parte de ellos tienen intereses creados, acá poderes constituidos, intereses creados, ¿no? Por eso estoy mirando cómo la historia hay que sospechar, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar a los ejemplos, o sea, la Huiracocha. No sé si ustedes han escuchado, ¿se me está escuchando hasta ahorita? ¿Pueden darme un comprendido, por favor? Sí, maestro, se le escucha claramente. Ya, Sí, profesor. entonces, ya. ¿Está bien? ¿Les interesa o les estoy aburriendo? ¿Sigo? No, profesor, está interesante, profesor. Siga, profe, está muy Ya, interesante. por ejemplo, Sí. Huiracocha. No sé si ustedes han leído que después de la guerra de los Chancas, ¿no? Uno de los hijos de Tupac Inca Yupanqui, y se confunde ahí, ¿no? Tupac Inca Yupanqui, no sé si es Urin Cosco, Hanan Cosco, pero dice que uno de ellos se va decepcionado porque no tiene el coraje de enfrentar a los Chancas, y se va a Chitapampa. Chitapampa es como quien se va a Juchuicosco por Jorao. No sé si conocen ustedes, si alguna vez han caminado hasta Juchuicosco a pie, ¿no? Y dicen que en Chitapampa, decepcionado, se sienta y se le aparece un hombre con barba. Pero si tú analizas, ¿no? Con sospecha, por eso un artista, un profesor tiene que ser sospechador. ¿Por qué? Porque permanentemente tiene que hacerle sospechar al alumno, tiene que permanentemente moverlo. Pero ¿qué ocurría? Si tú ves la estructura del catolicismo, ¿no? Los españoles necesitaban justificar su colonia ante los demás imperios y ante los demás, y ante la misma colonia, ante el mundo, ¿no? Ante su conciencia. ¿Qué decían ellos? Yo tengo que demostrar que estos indios son apóstatas y no son neófitos. ¿Qué quiere decir apóstata? Apóstata es el que, conociendo la religión, ha renunciado a ella. O sea, es un hereje. Los herejes son peligrosos. ¿Por qué? Porque los herejes han sido católicos, han conocido la palabra de Dios. No te olvides que estamos en una época en que todo es Dios, todo es catolicismo, y como han conocido la palabra de Dios y se han ido, son apóstatas, por lo tanto hay que aplastarlos. Pero si son neófitos, ¿qué quiere decir que un neófito? Un neófito es el que no sabe, pues, no conoce. A ese no hay que aplastarlo porque es un ignorante. Este sí es deliberado. Entonces, para acusarlos de apóstatas y justificar la colonia, yo debo
crear el mito de Chitapampa, ¿no es cierto? Entonces, muchos cronistas que favorecen al rey y se dividen después del rey Toledo, se dividen en los que están con los jesuitas y con los que están con la monarquía, porque los jesuitas se abren, comienzan a atacar a la monarquía. Los jesuitas dicen, carambas, cuando Martín Lutero estaba trayéndose abajo la Iglesia Católica, yo he salvado la Iglesia Católica, así que yo necesito un poder, yo debo estar ahí en la corte, debo tener poderes. Pero la corte no quería a los jesuitas, los expulsa a Nápoles, y los jesuitas le hacen la guerra a España, ¿ya? Y los jesuitas, para hacerle la guerra a España, se casan con los últimos incas que supuestamente han quedado en Vilcabamba, aunque yo dudo, porque en la antigüedad, cuando tú invadías un imperio, lo primero que hacías es matar a toda la dinastía, para crear tu dinastía. ¿Cómo es posible que en una época donde se hacía eso en todo sitio matabas a la dinastía anterior, hasta los animales, ¿no? Un león viejo, nuevo, derrota al león viejo y lo primero que hace es matar a los cachorros para que las hembras estén disponibles y haga su generación de ADN, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿cómo es posible que los españoles se les haya ido a todos los incas? Han debido matarlos a todos, pero se decía que en Vilcabamba estaba todavía Sairitupa, primero estaba Manco Inca, está Tito Cusi Yupanqui, Sairitupa, Jitupa Jamaru primero. Y Sairitupa tuvo una hija que se llamaba Clara Coya. Y los jesuitas se casan con ella y hacen una especie de estado dentro del estado. Porque los jesuitas siguen peleando, ¿no? Lo que se llama el Marquesado de Oropesa, lo que es ahorita Chinchero, Urquillos y ¿cómo se llama? Cerca de Yucay, esta zona de cerca de Urubamba, ¿ya? Entonces, como conocían a Cristo, estos no son neófitos. Porque si fueran neófitos, entonces no los domino. Tengo que inventar un mito. Entonces, en esta bronca entre los pro monarquía absoluta contra los que quieren bajarse la monarquía absoluta, yo tengo que inventar y tengo que justificar que son apóstatas. Tengo que decir que son apóstatas. Porque conocían a Cristo, lo habían visto en la época de la guerra de los chancas, pero sin embargo, conociéndolo a Cristo, ¿no es cierto?, ahora están renunciando a Cristo, entonces son unos herejes. Por lo tanto, se justifica la colonia. ¿Me entiendes? O sea, están creando la crónica unos contra otros, ¿no? Entonces, dicen que los incas eran lo mejor, que eran un paraíso, pero no es que están diciendo la verdad o quieren hacer favor a los incas, sino lo están haciendo para darle contra a los españoles, ¿no es cierto? Y así. Entonces van a utilizar la crónica para esto, ¿no? Entonces quien habla de esto es Enrique Urbano, uno de los más grandes teóricos y estudiosos de la cultura andina, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, ese es el caso de Viracocha. Manco Cápac y Mamogrio. Pues es obvio. Rescanier, un historiador, hizo todo un análisis, ¿no? Hubo todo un debate en los 80, yo me acuerdo cuando él estaba empezando a estudiar todavía, había un debate sobre Adaneva. ¿Adaneva qué es? Era pues, Adán y Eva. Manco Cápac y Mamogrio son Adán y Eva. Los 4 hermanos Ayar son los 4 caballeros de la mesa redonda. Manco es Arturo, el jefe, el organizador. Ayar Cachi es Merlín. Ayaruchu es Percival, el que provee, ¿no? Cachi es el mago, el religioso. Uchu es el que se encarga de la economía. Y Lancelot Auja es el guerrero. Entonces, mira, acá ya, tú ves acá lo que es un estado formativo, el primer estado teocrático. Y aquí ya es un estado más complejo. Existe el jefe político, existe el jefe religioso, mental, espiritual, el jefe de los recursos y el jefe del ejército, ¿no? Y esto lo sustenta Enrique Urbano, ¿no? Entonces, y hay demostraciones. Yo me acuerdo bien que el doctor Franklin Peace, amigo y maestro mío, me mostraba documentos donde sustentaba esto, ¿no? Amalilla, Masúa, Majella no son sino los 10 mandamientos resumidos. Caipacho, Jupacha, Janajpacha, ¿no es cierto? Es aquí este libro de Saranayana, esta mañana lo acabo de bajar, lo tenía antes, pero no sé si lo he perdido, pero lo he recuperado. Saranayana es un escritor que es un padre que trata sobre la historia religiosa. Pues, ¿qué ocurre? En el siglo XII, ¿no es cierto?, hay un debate
de los cristianos. Oye, ¿cuándo va a venir Cristo de nuevo? Ustedes se acuerdan que el fundamento del cristianismo es la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Cuando Cristo muere, cuando es traicionado, cuando lo ejecutan, entonces, su religión se funda en su segunda venida, o sea, en la venida del reino, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué surge el cristianismo? Porque el cristianismo tiene una fuerza grande, porque están esperando el reino, o sea, la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, el fundamento de todo cristiano, de todo cristianismo, es la segunda venida de Cristo, ¿no? Cuando el mundo se mejore, cuando el pecado disminuya, ¿no? Entonces, en el esquema cristiano, ¿no?, existen tres etapas. Una etapa de la creación, otra etapa del pecado y otra etapa de la redención. Pero en el siglo XII hay un problema grave para ver cuándo se va a cumplir los 1000 años de Cristo. Supuestamente se debería cumplir el año 1000, alrededor del siglo XII, siglo IX, ¿no? Supuestamente, pero hay varios calendarios. Hay el calendario juliano, que es un calendario lunar, que es un calendario que se atrasa cada año algo de 4 o 5 días, y en varios años, meses, ¿no? Y entonces tienes tú que para los julianos sería siglo XI, siglo X. Para el calendario judío, que tiene 730 y tantos años menos, sería el año 400. Pero también existe el calendario islámico. Ustedes saben que para el Islam, el mundo, la era empieza el año 622, el año en que Mahoma va de Medina a la Meca. Y entonces, como hay una controversia de años y nadie se pone de acuerdo entre los calendarios juliano, gregoriano, judío, islámico, ¿no? Entonces, un sacerdote que se llama Joaquín de Fiori da una solución, y lo dice en su libro de Saranayana. Saranayana es un gran tratadista medieval. Dice, Joaquín de Fiori entonces zanja el lío en tres fases: edad del Padre, edad del Hijo del pecado y edad del Espíritu Santo del cielo. Y los sacerdotes evangelizadores le ponen a esto Caipacha, a esto le ponen Ujupacha y a esto Janajpacha. Luego nos han dicho que Cusco tiene forma de puma, ¿no? Entonces estos dos autores, grandes historiadores, Mónica Barnes y Daniel Sleff, en 1993 en la revista Andina publican un artículo: ¿el puma del Cusco, traza de la ciudad o invento? Y demuestra con mapas que antes los cartógrafos daban formas de animales, reinas, plantas a los países, ¿no? Por ejemplo, que está Gran Bretaña como un león, y Italia como un caballo, ¿no es cierto? Dinamarca como una florcita, ¿no? Entonces se da cuenta que muchas de esas cosas son inventos de otros autores y otros intereses, ¿no?, que querían darle importancia, ¿no? Entonces aquí tenemos de nuevo, ¿no? y en este mapa yo he puesto el origen de los idiomas, ¿no? Más o menos en el siglo V nos han dicho que el quechua viene de Cusco, es quechua cusqueño, el quechua se ha originado en el Cusco, ¿no? Los de la academia se dan las vertiduras, ¿no? Y por eso es que tiene que ser trivocal, pentavocal, como si eso solucionaría el problema del quechua, cuando el quechua necesita actualizarlo, ponerlo en vigencia, prestarle idiomas modernos para que no desaparezca nuestro idioma. La mejor manera de defender nuestro quechua, nuestra cultura, es actualizándonos. La mejor manera de defender a nuestra familia, nuestra identidad, es modernizándonos, cambiando, estando acorde al mundo, porque si te quedas, tu familia desaparece, tú desapareces, ¿no? Es como si dijera: mi hijito se queda en casa, no sale porque es mi hijito bonito, quiero que no crezca, que sea niñito, pero va a ser grande, va a ser adulto, tiene que trabajar, tiene que salir afuera, y no deja de ser tu hijito, al contrario, ¿no? El hijito más bien es mejor, conserva mejor su identidad original. Entonces, en esta época es cuando el quechua se origina en Ancash, se llama el quechumara. Entonces, aquí me falta poner, aquí quienes sustentan esto es Itier, Godensi, Juan Carlos Godensi, Cerrón Palomino, Bruce Van Heijn, ¿no? Científicos reconocidos que dicen que el quechua se origina en Ancash, el quechumara. Pero una parte de este quechumara se va para Lima,
y en Lima se produce la aymara. El origen de la aymara es Lima, y el origen del quechua es Chincha, pero en el siglo V más o menos, y se desarrolla en el siglo XV. Lo que hablaban los incas no era ni aymara ni quechua, hablaban puquina, y ya se está demostrando eso con bastantes estudios, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Los incas son los que organizan todo? No, los que organizan todo son los 15 reinos aymaras, y aquí están. En estas épocas hay crisis climáticas, aquí hay una minidad de hielo fuerte, y aquí también otra minidad de hielo fuerte. Todas estas culturas del resto del Perú, del norte, todas estas, están en crisis. Y quienes están en peligro son los reinos aymaras. Y como están muy al sur, estratégicamente tienes que ir hacia el centro para defenderte y para formar una civilización. Es lo que hacen los aymaras. O sea, los incas no son originarios del Cusco, son del espejo de biomasa crítica que es el lago Titicaca. Con todos, como acá tienen cantidad de camélidos, y aquí están en crisis, están muriéndose de hambre, están peleándose entre ellos. Y es otra razón para que veamos cómo los incas no han podido contar su historia porque estaban en crisis. Yo no sé, hacían el Inti Raymi, pero ¿en qué tiempo van a hacer el Inti Raymi? Si estos están en guerra. Pero los incas han dicho esto, ¿en qué tiempo van a saber cómo eran sus costumbres? Si estaban en guerra, tú no sabías quién era quién, había una pelea entre todos ellos. Cuando vinieron los españoles seguía la pelea, y por eso es que ellos aprovecharon la pelea y entraron facilito. En meses no entraron, y entraron 120 hombres desarmados, no de un cañón, los caballos. Un guanaco es más grande que un caballo, así que se han asustado con el caballo y el cañón. Los rayos eran más potentes que el cañón, así que son argumentos infantiles. Las armas de hierro, el hierro era un hierro de baja calidad, más resistía un parapeto que ellos tenían de cuero de camélido que un hierro, y una flecha de obsidiana disparaba mejor que un trabuco, y un macahuite, una macana con obsidiana era más poderosa que una espada. Así que eso de que eran 120 y estos eran 6 millones, estaban divididos, por eso que los conquistaron. Entonces los incas van hacia el norte, ¿no? Buscando cómo todas sus charqui que tenían en abundancia, cambian su charqui por lealtad. Por ejemplo, yo digo, ¿tú cuánto produces? Le decían a un chacarero de aquí. Yo produzco tres taleguitas, aparte de lo que como, 3 taleguitas, y tengo que pagar impuesto a mi curaca. Ya, yo te voy a dar 7 talegas, pero en equivalente a carne de camélido. Como tengo harta carne de camélido, te voy a dar eso. Pero tú ya no vas a trabajar, yo te voy a proteger a tu familia, vas a pelear por mí. Así el Inca consigue un ejército enorme, y en 60 años, tiempo récord, ¡pum!, invade todos estos. No es que conquista, invade. O sea, así como invadieron los españoles, también ellos invadieron, ¿no? Pero como estos eran sus broncas, los cañaris, los chachapoyas, los chimorros, los huanca, ¿no es cierto?, de los incas, les habían quitado todo su poder, se unen a los españoles, ¿no? Luego a los cañaris les va a poner en el barrio de Santa Ana. Ustedes conocen el barrio de Santa Ana, ahí están los cañaris. Luego a los chimorros los va a poner en Machu Picchu. Luego a los huancas los va a colocar junto con los chasqueros, que el chasquero es que lleva el documento de chasqui, no es el que va corriendo. Chasqui es el que se encarga de los documentos, personal de confianza, ¿no? Y a los de abajo les va a poner a los collas, a las panacas collas, que después van a ser Zauzao, Chimapanaca, Suxuaiglu, todos ellos, ¿no es cierto?, que están ahorita en San Sebastián, ¿no? Y también las panacas de los puspus, los champas y los puspus, ¿no?, que están en San Jerónimo, ¿no? Entonces los incas son los collas que van al norte para un posicionamiento geopolítico estratégico. Como acá en el sur los pueden hacer apanado, mejor voy acá, y de acá puedo combatir con todos ellos, ¿no? Y con la coca y con el pescado. Aunque la coca es permanente, el pescado no. Entonces, el pescado es importante. ¿Por qué? Porque te explica el mito de los hermanos Ayar. Los Ayar vienen por Arequipa, vienen de Arequipa, ¿no es cierto? Vienen de Arequipa, cruzan Chumbivilcas, van por Paruro y en Tambutoco se distribuyen, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿por qué es que
se crea todo un mito sobre los incas, que es un paraíso, que no había hambre, que no había ladrones, que no había esto, que no había el otro, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, los jesuitas que tienen bronca a los españoles, los ingleses y los ilustrados que tienen bronca a los españoles por monárquicos, los norteamericanos, los de extrema izquierda, les conviene los incas porque tienen ideas, los jesuitas sobre todo tienen ideas platónicas, ¿no? No te olvides que el año 710 España fue invadido por los abásidas, ¿no? Que son una parte de los árabes, del imperio árabe de Bagdad, ¿no? Y estos abásidas habían logrado desde el siglo 7, 8, ¿no? Ali Baba y los 40 ladrones, Sinbad, habían logrado traducir y recuperar todo el pensamiento grecorromano que los europeos habían dejado por el catolicismo, ¿no? El catolicismo, por ejemplo, necesitaba unir a toda Europa, porque por arriba atacaban los vikingos, por el este atacaban los magiares, un grupo de tribus, y por el sur atacaba el Islam. Entonces, ¿qué hicieron los católicos? Ya, como la cultura grecorromana tiene dioses cada uno y nos divide, nadie lea grecorromanos, vamos a creer, y los grecorromanos comienzan a ser rescatados por los grandes filósofos de Grecia, ¿no? Álgebra, Al-Khwarizmi, ¿no? Todo eso que estudian ustedes de álgebra, todo es árabe, y los árabes llegan a España 8 siglos antes que a Italia la ciencia, y España es pues un país científico, ¿no? Y lleno de pensadores. Esos pensadores que son platónicos y que muchos de ellos han leído a San Agustín, están pensando en el cielo, que hay un cielo, ¿no? Y mucho más los jesuitas que quieren responderles a los protestantes. Como Martín Lutero ha dicho que no existe el cielo, los jesuitas quieren decir, sí hay cielo, están los incas, por eso que vienen y hacen acá sus misiones, hacen acá el arte barroco, y el arte barroco lo hacen con el fin de comunicarse mejor, y toda la escuela cusqueña, el arte, los grabados, la pintura, todo eso que ustedes conocen de maravilla, que está en Andahuayillas, Guaro, Juli, las misiones, no, lo hacen justo para eso, para sacarles la mugre a España y reivindicar a los incas. Entonces no lo hacen gratis los jesuitas, lo hacen porque necesitan con ese arte, casándose con hijas de los antiguos incas, teniendo misiones donde producen cantidad y producción moderna, van a derrocar a los monarcas españoles y van a tener un poder, ¿no? Entonces, ¿y quiénes son los grandes jesuitas? Garcilaso de la Vega, Guamán Poma de Ayala, Blas Valera, que van a escribir, ¿no? Que el cielo, ¿no? Entonces hemos dicho que gran parte es importante la cultura inca, ya hemos visto, ¿no? Es una cultura importante, logra desarrollar, pero más importantes son las culturas prehispánicas anteriores que han hecho muchas cosas. Pero ¿por qué todo se le pone a los incas? ¿Por qué todo? Y no a los grandes predecesores que han hecho todo, ¿no? Porque hay una pelea con España, ¿no? Los jesuitas tienen pelea con España porque quieren poder. Los ilustrados del siglo XVIII tienen pelea con España. En el siglo XIX los norteamericanos quieren ocupar Sudamérica, así como han ocupado México, como han ocupado Centroamérica, quieren ocuparse, entonces para eso quieren desespañolizar, odiar a España. Y luego el comunismo y neocomunismo, ¿no? Y esto lo dice Berkeley y Cristal, ¿no? Acá me baso en estos dos autores. Entonces, ellos son los que, si yo odio a entonces tengo que exaltar a su víctima. La víctima de España es los incas. Entonces yo tengo que hablar de los incas lindo, más allá, son buenos, son grandes, nadie dice que no, es una cultura excelente, pero ¿por qué se les ha sobreestimado? Y eso es ahorita, digamos, lo que cosecha el turismo, ¿no? Esto se ha creado desde el siglo XIX, desde el siglo XVI, desde el siglo IX, con el libro de Utopía de Tomás Moro, ¿no? Y eso vienen los turistas acá, generalmente turistas que no tienen mucho conocimiento, ¿no? Y como eso aprovechan las grandes empresas del turismo, entonces eso es lo que insuflan. Pero esa historia fantasiosa tiene sus costos, porque no te hace pensar en la economía del Cusco, que el turismo no es lo único, que el turismo debe desarrollar la cultura, hospitales, la salud, la educación, la industria, la tecnología, ¿no es cierto? O sea, no te puedes quedar solo en vender un pasado glorioso, ¿no?
Y entonces es eso, ¿no? Lo que quería decirles hasta acá, no sé qué opinan, ¿les he cansado? ¿Qué tal?